La industria de los videojuegos se caracteriza por... Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Bienvenidos a Sala de Guerra. Estamos iniciando el 2025 y no son pocos los pendientes en la agenda nacional para este nuevo año. Comenzando por la elección de jueces y ministros de la Corte, la toma de poder de Donald Trump en los Estados Unidos y sus implicaciones para México, la crisis de migración que estamos por enfrentar en nuestras fronteras sur y norte y, claro, los juicios en los Estados Unidos sobre Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López y las consecuencias para varias figuras de la política nacional que esto va a tener. Sobre la boleta para elegir jueces y ministros de la Corte y como representante de la oposición voy a conversar esta noche con el diputado priista Rubén Moreira. La violencia, por otro lado, no ha dado tregua en nuestro país, siguen las masacres en Sinaloa, en Tabasco, en Chiapas. Vamos a revisar este inicio de año en esa materia con el experto en seguridad y crimen organizado, Miguel Aquino, y ya está en el estudio la doctora Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Con ella voy a platicar del asunto de la migración, esto que nos espera en México con las amenazas de Donald Trump, pero en materia de derechos humanos, que en nuestro país está muy de capa caída. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Hay que cambiar ese poder judicial corrupto. Pues si el pueblo elige al cargo más importante, que es la presidencia de la República, ¿cómo no va a elegir a un juez pedorro? Yo creo que estos van a hacer una reforma constitucional y van a tratar de que votemos por internet. Imagínate el fraudezón que se van a meter. Presuntamente, dos reporteras entran a un laboratorio de fentanilo, pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está cocinando, como se dice. La decisión política de recortar recursos al INE no afecta de ninguna manera a este órgano constitucional autónomo. A quien sí afecta y de forma muy considerable es a las y los ciudadanos. Pues vamos a comenzar con la elección de jueces, magistrados y ministros que va a suceder el próximo 10 de junio. El lunes, en la madrugada, el INE aprobó la boleta para que los ciudadanos votemos por los candidatos y es toda una complicación por la estructura que tiene y la cantidad de nombres que tiene. Y tal como en este espacio lo anticipó en varias ocasiones, no nada más en una, el diputado priista Rubén Moreira, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación esta noche. Diputado, buenas noches, gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por esta forma de comunicarnos, ya estoy a la orden. Pues mira, aquí lo veníamos anticipando, advertíamos, adivinábamos un poco cómo podía ser en varias mesas de discusión donde tú has estado presente aquí, cómo podría ser esta boleta, qué tan fácil iba a ser para nosotros los ciudadanos enfrentarnos a esta votación, si queremos salir a intervenir en este ejercicio. Y pues sí, efectivamente, de acuerdo a lo que el INE ha aprobado, pues se ve complicado, está de entrada confusa, demasiados nombres, muy chiquita la letra, de las dos caras de la hoja. Me preocupa mucho que sea en papel bond, por ejemplo. O sea, son una serie de cosas donde, ponen tela de juicio la garantía de seguridad del ejercicio que estamos haciendo, diputado. Efectivamente, y mucho de eso tiene que ver con la manera en la cual se redactó en la Constitución, no en la ley secundaria, el texto que iba a contener lo que dicen las boletas, ¿no? Yo agregaría además que esto se ve afectado por la disminución de los presupuestos del INE y porque se trata de ajustarse a los mismos. Se han aprobado hasta el momento 4 tipos de boletas, pero no son las más sencillas, fíjate. Si estas son complicadas, los otros 2 tipos de boletas lo son mucho más, que es magistrados y jueces. Uh-huh. De entrada se filtró un proyecto de boleta de jueces, pero esta es totalmente distinta a lo que dice la Constitución. En un solo papel mezclan distintos tipos de especialidades de jueces, por un lado, y por otro, parece que se trata de que no votes por todos
los que pudieran estar en tu ciudad, sino solamente por una parte. Y esto es producto de que son muy distintos los distritos judiciales de los distritos electorales. La Corte, el Poder Judicial fue creciendo no como lo electoral, por población, sino por necesidades de trabajo. Total, si así siguen las cosas, nos espera pues una elección distinta a la Constitución, a la que dice la Constitución, sin certeza, no democrática y de mala calidad. ¿Qué va a hacer la oposición en este sentido, el legislativo, quien más activo ha tenido que estar en este caso, al respecto de esto que se ha aprobado ya por el Instituto Nacional Electoral? ¿O ya nada? No, se pueden hacer muchas cosas. Para empezar, nosotros vamos a pedir que se constituya una comisión especial de legisladores para darle seguimiento al proceso, tal y como se hace en otro tipo de procesos. Segundo, vamos a seguir insistiendo en que, pues ya sí las cosas, se cumpla con lo que se dijo y lo que dice la Constitución, que una persona vote por los jueces a los cuales se someterá en algún momento, si es el caso, y por todos los tipos de jueces, no como se pretende hacer. Por otro lado, hay que poner sobre la mesa que la baja del presupuesto a 6,400 millones de pesos va a impedir cosas como el conteo rápido y otros mecanismos de seguridad, lo que es un muy mal antecedente para siguientes procesos electorales. Bueno, pues ahí está Rubén Moreira, muchísimas gracias. Vamos a seguirlo platicando sin duda alguna, tendremos más mesas de opinión al respecto para ver cómo y sobre todo cómo se desarrolla esta comisión que tú me describes. ¿Para cuándo piensan tenerla? La vamos a proponer los primeros días de la próxima semana porque es muy urgente y porque además pues tenemos que proteger lo que hoy es una garantía, nos guste o no como se diseñó, pero que ya está en la Constitución. Bueno, pues ahí está el diputado priista Rubén Moreira. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un gran abrazo. Igual para ti. Y en materia de seguridad, la violencia no dio tregua durante diciembre pasado. Y déjeme decirle que la violencia política y la violencia contra periodistas fue especialmente notoria. Aquí un breve recuento. Comienzo el pasado 3 de diciembre. Asesinaron a Adriano Bachega Olvera, redactor en jefe del portal de noticias Diario Digital Online en Nuevo León. Luego, el 6 de diciembre, Patricia Ramírez González, también conocida como Patricia Bumburi, periodista de entertainment y de entretenimiento o cultura, fue asesinada en Colima. El 8 de diciembre, Jorge Rodrigo Vázquez Campuzano, coordinador de Movimiento Ciudadano en la región sur del Estado de México, fue asesinado en las calles del municipio de Ocuilan. El 11 de diciembre, el magistrado Edmundo Román Pinzón fue asesinado a balazos también al salir de los juzgados de Caleta en Acapulco, Guerrero. El 15 de diciembre asesinaron al alcalde del municipio de Tancanwitz, en San Luis Potosí, Jesús Eduardo Franco Lárraga. El 24 de diciembre, Martín Roberto Ramírez Ruiz, presidente del patronato de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado en Nochebuena. Y también el 24 de diciembre asesinaron a balazos a Jaime Enrique Laredo Toscano, líder de Morena en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Mientras que el 25 de diciembre asesinaron a Francisco Bañuelo, subsecretario de Ganadería en Zacatecas. Y el 26 de diciembre asesinaron a tiros a Patricia Mayoli Miguel Rojas, expresidenta municipal de Mesones, Hidalgo, Oaxaca. Y así, mientras miles de ciudadanos sufren por el crimen organizado, otros les agradecen. Mire usted nada más a la alcaldesa de Cualcomán, en Michoacán, Anabel Ávila, quien en el evento donde celebraban el 193 aniversario del municipio que gobierna, agradeció al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera el Mencho. Imagínense. Gracias al señor Nemesio Oseguera Cervantes, a su hijo el 2, a su hijo el 3 y al comandante del Delta 1 por colocar de nuevo una sonrisa y damos las gracias por estos regalos. A la de 3, muchas gracias. Ahora sí, que se empiece a entregar los regalos. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Pero ¿escuchó usted el final del video? Se lo vuelvo a poner. Escuche, escuche. Regalos. A la de 3, muchas gracias.
son voces de niños agradeciendo al cártel Jalisco Nueva Generación, que les envió juguetes. Y es que un país que enseña a los niños a agradecer al crimen organizado, lo que sea, desde las cúpulas del poder de la comunidad en la que habitan, es una sentencia, es ver desahuciado al Estado de Derecho. Es una de las desoladoras realidades que enfrentamos en México. Y por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre este tema y condenó los mensajes de agradecimiento al crimen organizado, señaló que la Fiscalía General de la República ya está investigando este hecho. Evidentemente condenamos estas lonas. No puede un grupo delictivo en un acto público, pues hacerse apología de la violencia. Eso es lo que nosotros estamos en contra, de que se haga una apología de estos grupos delictivos. Pero si hay un nexo o no de un funcionario público, tiene que ser investigado, y también el solo hecho de haberse presentado esta lona para el regalo de juguetes que se presentó en esta nota periodística. Y para hablar de este tema y sobre todo de la violencia que se vive en todo el país, le doy la bienvenida al periodista Miguel Aquino, experto en materia de seguridad y crimen organizado. Gracias, Miguel. Muy buenas noches. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Primero que nada, feliz año. Gracias por la invitación. Igualmente para ti. Al contrario, pues bueno, creo que la presidenta Sheinbaum se refiere pues a este agradecimiento que yo creo que cuando en un país le estás enseñando a los niños a agradecerle, porque el final, cuando vemos el video, el final es los niños diciendo muchas gracias al cártel Jalisco Nueva Generación, pues entonces ya estamos en el desahucio, Miguel. Sí, Mónica, me parece que es algo que se tiene que investigar, pero a ver, sí también me gustaría rápidamente hacer un contexto. No es la primera vez. Recuerda que en Día de Reyes, el Día de las Madres, en celebraciones de Navidad, pues lo hacía la familia michoacana a través de la tuta, lo hacía el cártel de Sinaloa a través de Joaquín El Chapo Guzmán, lo hacía el cártel de Osier Cárdenas a través de los Zetas. Pero no veías a los alcaldes agradeciendo así. No veías a los alcaldes agradeciendo de esa manera, pero sí los veías permitiendo que se hicieran los eventos, que se hicieran las fiestas, que en sus narices se entregaran los regalos, que en sus narices se entregaran todos los obsequios, las cenas de Navidad, el regalo de Día de Madres o el festejo con bandas gruperas o con grupos norteños, y que se llevan a cabo en los municipios, que se llevaban a cabo en los recintos feriales. Sí, me parece que lo que sucede en esta zona de Michoacán pues ya va más allá del cinismo, y sobre todo, mira, de repente podemos decir que se tiene que investigar a la presidenta municipal de esta zona de Michoacán. Por supuesto que se tiene que investigar, pero si vamos a castigar y sobre todo a perseguir a todos los presidentes municipales que en algún momento están involucrados o se han visto involucrados o relacionados con el crimen organizado, créeme que nos vamos a llevar una sorpresa. No me atrevo a decir que más de la mitad, pero sí una gran cantidad de presidentes municipales podrían estar involucrados en una serie de delitos. Y vamos al estado que quieras, vamos a la zona de Morelos, vamos a Chiapas, vamos a Tabasco, vamos en el municipio que quieras, hay un presidente municipal que de alguna manera está involucrado. Y a veces, ¿cuál es la situación, Mónica? Que también esto se nos olvida a muchos. Si hay una parte vulnerable en esta pirámide de seguridad, son precisamente los municipios. Yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Mientras no hagamos algo con las policías municipales, no hagamos algo con las autoridades municipales, esta escalada de violencia no se va a detener. Los controles que tienen ellos en estos municipios, llámese Apatzingán, llámese Buenavista, lo que pasó en Acapulco, lo que ha sucedido en Chilpancingo, lo que sucede en Cualcomán, lo que sucede en cualquier otro municipio donde vemos la presencia del crimen organizado, es porque precisamente las autoridades municipales no tienen la capacidad para defenderse, no tienen la capacidad para enfrentarlos, y muchos de estos criminales son básicamente los que terminan mandando en estos municipios. Ahí está el caso del presidente municipal de Chilpancingo, que fue
asesinado, que fue decapitado y que hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada, y que el principal sospechoso es su jefe de la policía, Mónica. Esa es una parte que no se le puede olvidar a la autoridad de los diferentes niveles de gobiernos. Y no estoy justificando, por supuesto, lo ocurrido con la presidenta municipal, pero me parece que sí es una radiografía completa, sino casi un ultrasonido claro de lo que verdaderamente está sucediendo en materia de seguridad en muchos municipios del país. En lo que va del año, Miguel, apenas unos días, en Sinaloa ya llevamos 10 muertos. De septiembre al día de hoy han ocurrido 650 homicidios, 300 desapariciones, y viene en la agenda, pues está en la agenda el caso del Mayo Zambada en los Estados Unidos. La audiencia. Sí. Y que la primera es el lunes, el día de mañana, la primera es el lunes con los Chapitos. Joaquín y Ovidio estarán juntos en una audiencia enfrentando pues en estos nuevos cargos, y en donde también ya se habló de estos acuerdos, y el 15 de enero será lo del Mayo Zambada. Me parece que la violencia, y lo dijo un general, lo ha dicho el propio Omar García Harfuch, que también es importante hablar de las nuevas de las nuevas fortalezas que tiene a partir del 1 de enero, pero lo que sí es una realidad es que, pues ellos lo han dicho, no se va a terminar hasta que finalmente estos grupos pues no decidan que así termine. ¿Por qué? Pues porque es algo que está completamente fuera de control de las autoridades. Esa es la realidad. Lo que está ocurriendo en Sinaloa. No han logrado, a pesar de que han llenado de militares, de Guardia Nacional y de todo lo que ustedes quieran y manden, no han logrado controlar, porque simple y sencillamente el control que tienen todos estos, precisamente es en esos pequeños municipios. Porque si te das cuenta, empezó la violencia en Culiacán, pero ya también empezaron en algunos otros poblados, en algunas otras rancherías, en donde empiezan a aparecer los cuerpos, donde empiezan a aparecer cadáveres, en donde empiezan las amenazas, las extorsiones, o incluso donde empiezan todas las balaceras. Sinaloa es algo que se tiene que tomar muy en serio por parte de todos los niveles de gobierno. Tenemos que empezar verdaderamente por crear una estrategia que sirva, pero lo que sí es un hecho es que este cártel poderosísimo, como es el cártel de Sinaloa, esta guerra lo está fragmentando. Vamos a ver qué va a suceder con el cártel de Sinaloa. Hoy quien se atreva a decir que el cártel de Sinaloa va a salir fortalecido, me parece que se equivoca. El cártel Jalisco, el Mencho, desde donde esté, seguramente ve con mucho agrado la forma en la que se están terminando sus principales enemigos, y vamos a ver finalmente quién se queda con el control del cártel de Sinaloa, porque me parece que después de esta guerra ya no habrá lugar para los Chapitos, ya no habrá lugar para la gente del Mayo. Y si a esto le sumas las negociaciones que pueden llegar, por un lado Joaquín y Ovidio con las autoridades, y por otro lado Ismael el Mayo Zambada a partir del 15 de enero, me parece que todavía, lamento decirlo, me parece que todavía está muy lejana la paz en Sinaloa a partir de las próximas declaraciones y de los acuerdos a los que se vayan a llegar. ¿Qué van a ser acuerdos? Traiciones, Mónica, porque esa es la palabra correcta. ¿Qué es lo que van a suceder? Se van a traicionar. Ovidio y su hermano seguramente seguirán declarando en contra de gente de Ismael Mayo Zambada, y el Mayo Zambada seguramente hará lo mismo si es que finalmente llega a un acuerdo. Pues lo vamos a seguir comentando contigo. Esperemos entonces a después de este 15 de enero a ver qué es lo que la información arroja. Por lo pronto te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. Gracias, Miguel, nos vemos muy pronto. Muy pronto, y nada más para cerrar, en una semana tenemos ya más de 250 muertos en el país por la violencia, Mónica. Pues ahí está la cifra. Muchas gracias a Miguel Aquino, periodista experto en materia de seguridad. Y nosotros nos vamos a otros temas. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso va a presentar 20 iniciativas, entre las que se encuentran la que elimina la reelección y las leyes secundarias para petróleos mexicanos. Y vienen varias leyes muy importantes que tienen que ver algunas con leyes secundarias de las reformas constitucionales que se plantearon. En su momento viene la ley para que no haya reelección, la reforma constitucional para que no haya reelección, y en contra del nepotismo también. Varias leyes, son alrededor de 20 que vamos a presentar para el próximo periodo de sesiones.
También la Fiscalía de la Ciudad de México ya tiene nueva titular. Tras varios retrasos por falta de acuerdos, el Consejo de Justicia Ciudadano designó a Berta Alcalde como nueva fiscal capitalina. Ella llega en medio de señalamientos de nepotismo por ser hermana de Luisa María Alcalde, la líder nacional de Morena. El reto es de enormes magnitudes, pero estamos convencidas de que hay mucho por hacer, mucho por trabajar, y eso es lo que vamos a hacer. Y no empezamos de cero, esa es también una enorme ventaja con la cual contamos ahora. Sin duda, uno de los retos más importantes para nuestro país este año va a ser el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos con más poder que nunca y sobre todo ahora que ha amenazado con designar a los grupos del crimen organizado como terroristas, generando una confrontación de declaraciones con nuestro gobierno federal. Así lo presentan nuestros socios de Político MX. México es un país libre, soberano, independiente. Immediately designate the as foreign organizations. Y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Remove the migrant gangs and criminals that are our citizens. Primero, que los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos no son criminales. I will immediately designate the as foreign organizations. We're going to do it immediately. Definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. And we'll unleash the full power of federal law enforcement, ICE, Border Patrol. Incluso habla de las propias agencias hacia Estados Unidos. We're going to do very big advertising campaigns, just like a campaign for running for president. We spend a lot of money, but it'll be a very small amount of money relatively. Que va a ser una campaña masiva contra el fentanilo y las drogas. We're going to advertise how bad drugs are for you, how bad they are. They ruin your look, they ruin your face, they ruin your skin, and ruin your teeth. Que fue algo de lo que conversamos en la segunda conversación telefónica, que prestó mucha atención a la campaña que le platiqué que hizo el presidente López Obrador. I spoke to the new president, who is lovely, wonderful woman, and President Sheinbaum, wonderful woman actually. Agradezco además mucho que se refiera a mí de esa manera, sencillamente escuchar bien lo que está diciendo. Y las cosas, nos vamos a un corte comercial, regresamos, estamos en Sala de Guerra, no se vaya. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. 9 marcas para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo.
Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los diseñadores de videojuegos representan el 8% de los trabajadores de este sector. Son los encargados de escribir el relato y la trama del videojuego a través de un guión. Los animadores se encargan de que las tramas creadas por los diseñadores y plasmadas en papel o en un medio audiovisual cobren movimiento. El productor de videojuegos se encarga de gestionar y organizar el plan, los recursos humanos y los medios técnicos involucrados en el desarrollo de un videojuego. Se trata de un profesional escaso en el sector. La mitad de las empresas creadoras considera que es el perfil más difícil de encontrar. La industria de los videojuegos se caracteriza por tener un perfil profesional joven, ya que el 93% de los empleados tiene menos de 45 años. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Es importante conocer el panorama actual de la economía de nuestro país y el mundo entero. No te pierdas ningún detalle en Es Negocio con Carlos Mota, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. ADN 40, siempre conmigo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sala de Guerra y bueno, usted estará de acuerdo conmigo en que el puritito sentido común nos dice que en México ya estamos enfrentando una crisis migratoria que en los próximos días puede complicar sensiblemente el escenario en ambas de nuestras fronteras en el país. Las amenazas del presidente electo Donald Trump sobre la repatriación de familias completas de migrantes mexicanos y extranjeros a nuestro territorio. ¿Y por qué a nuestro territorio? Porque México ha sido un país de tránsito, aceptado y fomentado sobre todo por el gobierno anterior. De hecho, en esta misma semana, la 10ª caravana migrante de la presente administración salió el jueves pasado de Tapachula, Chiapas, con alrededor de 200 extranjeros que buscan llegar a Estados Unidos. Estamos de cara a una situación que se adivina muy complicada, sobre todo porque nos dicen que hay un plan para enfrentar esta situación. Lo que no sabemos es ¿cuál es ese plan? En materia de derechos humanos, en este espacio hemos sido muy críticos de la situación que abraza a nuestro país en ese sentido. Imagínese usted con una situación migratoria como la que estamos por enfrentar en materia de derechos humanos. Por eso me da mucho gusto y le agradezco enormemente a una verdadera autoridad en materia de derechos humanos, quizá de las muy pocas que tenemos en el país, que es la doctora Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias, Nacheli, por estar aquí esta noche. Gracias por invitarme, Mónica, y gracias, muy generosa con tus palabras. Me era muy importante platicar contigo porque tú has tenido amplísima experiencia en materia de la defensa de los derechos humanos de los migrantes. México ha enfrentado muchas crisis de migraciones, muchas caravanas de miles de personas que han llegado incluso hasta la Ciudad de México. Pero creo que esta crisis que enfrentamos no se parece a ninguna de las anteriores y no sé si estamos como país listos para lo que viene. Sí, mira, yo creo que estamos frente a un continuum de los resultados de una política restrictiva en términos de migración de Estados Unidos, que lleva ya varios años, pues por lo menos todo lo que va de este siglo, ¿no? Muy fuertemente. Y eso ha provocado que haya cambiado la dinámica migratoria en un país como el nuestro. Tú bien lo señalas, somos uno de los pocos países que tiene como 4 dimensiones en términos de migración, o sea, somos expulsores, somos receptores, somos de tránsito y también somos producto de devoluciones
¿no? O sea, estas 4 características en un solo país, en unas fronteras y una dinámica de movilidad que es súper importante. Estados Unidos sigue siendo una potencia económica, sigue siendo un país de recepción de dinámicas de movilidad humana y, digamos, estas políticas que no son nuevas, que llevan ya varios años, han provocado toda esta modificación que básicamente vemos reflejada en donde las fronteras se borraron. Yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y ya a mí me ha tocado esa modificación en donde antes pensábamos que la migración se veía en nuestras 2 fronteras, la sur y la norte, pero que pues ya ahora tú lo sabes, están por todo el país y tiene que ver con las dinámicas de toda la República, precisamente porque además en los últimos años ha habido una política de mayor cierre y eso ha implicado que miles de personas que están en movilidad estén estancadas, quieranlo o no, en este país y además ha modificado pues la configuración, familias. A ver, el año pasado en Tláhuac, cuando estuvieron aquí en una gran cantidad de migrantes, contabilizamos 136 nacionalidades. Imagínate. No, esto es un mundo, o sea, el México se está convirtiendo en los hechos en eso y como tú lo dices y lo dices muy bien, estamos ahorita frente a otra dinámica que tiene que ver con las deportaciones, en donde vamos a tener dobles situaciones que atender. Una, con los mexicanos y las mexicanas que van a ser deportados, y otro, con que no les van a estar pidiendo de qué país son o no, nos van a devolver a otros más, ¿no? En lo personal, a mí me ha tocado estar en albergues de migrantes en varias entidades en nuestro país y 2 particularmente las más críticas. Chiapas, una de ellas, un municipio en Chiapas, y Reynosa, Tamaulipas. 2 albergues muy grandes, 6-7 mil personas en cada uno de ellos, a reventar, completamente rebasados, en un momento que pues era crítico porque, como tú muy bien dices, siempre estamos en una crisis de migración, pero nunca como ahora. Hoy las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos sobre regresar a familias completas, no nada más aquellos que no estén en orden con sus papeles, sino si llegaron como ilegales y tuvieron un hijo en los Estados Unidos, va para atrás, él, la esposa, el hijo. ¿Qué va en México? ¿Qué podemos ofrecerle a estos migrantes? Me voy a lo más simple, Nash, a lo tuyo, en materia de derechos humanos. ¿Qué les vamos a ofrecer? Yo creo que tenemos que ofrecerlo en las 2 partes. Hoy tenemos que tener una estrategia que tiene que ver qué vamos a hacer en Estados Unidos, ojo, y qué vamos a hacer aquí en México en general. A ver, de entrada la estrategia tiene que ser acompañar a todas las redes, a todos los colectivos y a los migrantes en Estados Unidos en diferentes niveles. Uno, información, que sepan que hay una ventanilla donde se puede apoyar, y otro, lo que se está preparando, que es asesoría legal. El primer derecho humano que va a ser violatorio para todas estas personas es su debido proceso, porque lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿no?, es que no van a seguir los procedimientos y que van a tener un grave problema de violación a su debido proceso, tanto por el proceso de deportación como lo que va a implicar. Imagínate tú lo que van a necesitar, que de un día a otro te digan, pues te subo un avión y te regreso, o te subo un autobús y te regreso. ¿Y qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con la casa que estás pagando? ¿Qué pasa algunos con pensiones? ¿Qué pasa con tus cuentas de banco? ¿No? O sea, ¿qué pasa con todo eso? Y ahí vamos a requerir un gran apoyo vía los consulados y vía las redes y el apoyo a las redes de mexicanos allá para poder dar asesoría legal. ¿Cómo nos estamos coordinando? ¿Existe ya alguna estrategia de coordinación que se avisó y se presentó por parte de la Secretaría
Secretaría de Relaciones Exteriores, este primer plan, están contratando asesores legales, lo que consideramos correcto. Hay una página ya en donde se intenta hacer una ventanilla única de información, pero todavía no está funcionando a lo que va. Tenemos 20 días, sí, pero tenemos que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque mi impresión, no sé si es la tuya también, es que lo va a hacer y lo va a hacer rápido y va a ser una de sus primeras acciones y no necesita, más bien necesita con simplemente estos acuerdos ejecutivos que tienen, decir decreto tal cosa y cómo van a regresar. Fíjate que tan es así que los colectivos fuertes como puede ser Ecolefom en Estados Unidos, ya habló con Biden y le dijo, bueno, ya hiciste la excepción para tu hijo, pues ¿qué crees? Haz todos los perdones con todos los migrantes que tienen lo que se llaman los delitos menores, infracciones administrativas, para que estos no sean sujetos a deportación inmediata porque están registrados por estos delitos menores, ¿no? Entonces, vamos a ver si Biden lo hace, tiene 20 días para hacerlo, no sabemos si lo va a hacer, pero ya se lo pidieron, ¿eh? O sea, se están moviendo. O sea, se dice que esta Navidad ha sido una Navidad y un fin de año de gran preocupación para la población allá. Por decirlo menos. Exactamente. Claro. Y no porque, ojo, aquí hay algo que es importante y que creo que no estamos tomando en cuenta. O sea, este proceso no es nuevo para México. Sí, ¿no? 2004 empieza este gran programa interior que implicó 7 años donde Estados Unidos devolvió alrededor de 125,000 mexicanos vía aviones de Tucson a México. Y luego, si te acuerdas, a partir del 2012 se suspende este programa y empieza otro programa igual de devoluciones, ¿no? En donde tenemos el producto hasta 2017. ¿Te acuerdas todavía las primeras acciones de Trump en donde vienen, acuérdate de las imágenes hace 10 años en el Monumento a la Revolución con The Other Dreamers, ¿no? Se formaron organizaciones y de hecho son organizaciones que siguen vigentes. Y creo que por ahí tendríamos que retomar esas experiencias de qué necesitan. Estos dos colectivos han hecho algunos estudios y encuestas con el trabajo de esta experiencia y lo que dicen es, a ver, lo primero, información. Se requiere verdaderamente que haya información, que esto que se prometió que haya, que esté por internet, que te digan qué documentos esté ahí. Lo otro es procesos de asesoría legal para estas cosas que te decía, procesos de, ¿qué crees? Cuestiones de identidad, el derecho a la identidad. Es decir, muchos de ellos van a llegar sin identificaciones o con problemas burocráticos de apostillamientos y cosas que tenemos que quitar para que puedan no sufrir ese tipo de, digamos, de violación a sus derechos simplemente con el reconocimiento de identidad. Desde el 2019, el Congreso de nuestro país tenía que haber hecho, o sea, es un pendiente que se quedó en la Cámara de Diputados y Senadores, se quedó el pendiente de hacer una suerte de censo de las detenciones de los migrantes mexicanos. Nunca se hizo, no existe. Pues ahora sí que se nos va a juntar el lavado con el planchado, ¿verdad? Porque tenemos este pendiente, el censo de quiénes están detenidos, cómo se les va a defender, porque tú me estás hablando de que vamos a tener una defensoría legal extraordinaria, pero tenemos todo este pendiente y al mismo tiempo vamos a atender las novedades y al mismo tiempo recibes a las familias y entonces y al mismo tiempo recibes a salvadoreños, hondureños y de todo porque te los van a devolver en el mismo paquete. Pues es que parecería que estamos desahuciados ante una crisis de este tamaño, Nacheli. Digo, desmiénteme por favor, porque qué mortificación. Yo espero que no. Yo creo que hay que retomar lo que te están diciendo. A ver, la experiencia de todos estos años en términos de devolución, lo que nos están diciendo las mismas personas y decir, híjole, el escenario que tú planteaste de 60,000 niños calculado, que nosotros calculamos que van a devolver en una manera muy rápida y eso es lo peor, alrededor de 500,000 de personas. Imagínate. De esos 60,000, más o menos van a ser niños. Ya Trump, no queriendo repetir lo que repitió, lo que dijo fue que ahora sí familias enteras. ¿No? Porque, ojo, hay un reporte de Human Rights en Texas diciéndonos que hay miles de niños que todavía tienen ahí 7 años y siguen institucionalizados, ¿no? Imagina. Sin
integración familiar. Que eso es una violación a sus derechos, a los derechos de los niños. Imagínate vivir encerrado, enjaulado. Institucionalizado. Pero también a la movilidad. Mira, yo creo que sí, se necesitan albergues en un primer inicio, pero necesitamos entender que el albergue es el primer paso, es asistencia humanitaria. Necesitamos estar preparados y hacerlo, pero no podemos conservar la gente en albergues. Necesitamos tener una política de inclusión. Y esa política de inclusión va para los mexicanos, pero también va para los que no son. ¿Y quién la está generando? No se ha visto y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Probar estrategias de entrada, de inicio, de apoyo inicial, 3 meses de apoyos y después trabajo, inclusión educativa, inclusión en salud y básicamente entender que esto es a largo plazo y que un albergue no puede sostenerse y la gente no puede estar albergada más que temporalmente mientras se hace un proceso de inclusión. Entonces, hay programas que se han estado desarrollando en México vía los apoyos de algunos estados y el ACNUR y la OIM, y que de hecho se está trabajando. Yo sí te quiero decir, en la Ciudad de México ya van varias reuniones, ¿no? Se está trabajando con el gobierno de la ciudad, con Clara Brugada y diferentes instancias de su gobierno integral, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Bienestar, que para una estrategia que permita afrontar y que la ciudad afronte. A ti ya te tocó recibir a miles de migrantes en el 2019, en el 2020, atendiste un albergue inmenso que se puso en la alcaldía Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México antes de la pandemia. Y el de Tláhuac, el más reciente, más grande fue el de Tláhuac. Sería ingenuo pensar que en la Ciudad de México no hay que prepararse para la llegada de miles de migrantes. Súper ingenuo. No, y creo que la ciudad lo tiene en agenda, ¿no? Ya lo anunció la jefa de gobierno. Ella dice que unos pocos días antes del 20 de noviembre va a anunciar con más precisión cuáles son los puntos, ¿no? Y creo que está tomando en consideración todo esto que te estoy diciendo y eso esperamos, ¿no? Bueno. Pero pues no nada más una estrategia de la ciudad, porque van a llegar a la ciudad, pero van a llegar a todos lados. No, imagínate, en las fronteras. Nachely Ramírez, como siempre, muchísimas gracias y yo creo que volveremos a platicar, ¿no? Por lo menos en un par de meses. Espero tenerte aquí. Porque además, déjame nada más decirte algo que creo que es importante en términos de las dimensiones que esto implica. Implica identidad, implica educación, implica trabajo, pero ¿qué crees? También implica un esfuerzo de un cambio cultural muy importante y de inclusión. La vez pasada, cuando vinieron hace 10 años este gran bloque donde hubo también familias, niños, hicimos un trabajo en algunas zonas conurbadas de la Ciudad de México. Y cuando les preguntabas a estos niños recién llegados mexicanos, hijos de mexicanos nacidos allá que medio hablaban español, ¿a qué le tenían miedo? ¿Qué era lo que más le tenían miedo aquí en esta ciudad? ¿No? Nos contestaron que a los perros. Porque claro, allá los perros no están en la calle. Y aquí tenemos, tú lo sabes, en nuestras colonias, en nuestros barrios, pues no tenemos perros. Y los niños en nuestras ciudades están acostumbrados a lidiar con los perros, ¿no? Y estos niños no están acostumbrados a eso. Entonces creo que desde esas dimensiones de cosas tan simples, estamos hablando de estos retos que nos van a tocar vivir. Pues lo seguimos platicando. Nachely Ramírez, muchísimas gracias, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y antes de irnos a un corte, les voy a dejar con el cartón de Alarcón de esta semana, que arranca el año en este espacio, dibujando pues precisamente lo que nos depara este 2025. Vamos a ver al pitonizo de Alarcón. De Guerra.
tienen marcas para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los diseñadores de videojuegos representan el 8% de los trabajadores de este sector. Son los encargados de escribir el relato y la trama del videojuego a través de un guión. Los animadores se encargan de que las tramas creadas por los diseñadores y plasmadas en papel o en un medio audiovisual cobren movimiento. El productor de videojuegos se encarga de gestionar y organizar el plan, los recursos humanos y los medios técnicos involucrados en el desarrollo de un videojuego. Se trata de un profesional escaso en el sector. La mitad de las empresas creadoras considera que es el perfil más difícil de encontrar. La industria de los videojuegos se caracteriza por tener un perfil profesional joven, ya que el 93% de los empleados tiene menos de 45 años. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Es importante conocer el panorama actual de la economía de nuestro país y el mundo entero. No te pierdas ningún detalle en Es Negocio con Carlos Mota, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. ADN 40, siempre conmigo. Investigadores de la Universidad Japonesa de Nagoya descubrieron que escribir en un papel la reacción de enojo ante un incidente negativo como el ser insultado o agredido y luego triturarlo o tirarlo a la basura reduce los sentimientos de ira. Nobuyuki Kawai, especialista en psicología, cognición y neurociencia y... ¿Cómo defenderías? Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, como bien sabemos, 2025 va a ser un año muy retador y de muchos más cambios. El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos va a impactar
Uno, en la economía, pero también va a impactar en la política. Vamos a tener la primera elección en México de jueces, magistrados y ministros. Y para analizar estos y otros temas, el asunto migratorio, por supuesto, vamos a ver qué retos tenemos en el país, en qué nos tenemos que organizar, en qué nos teníamos que haber organizado. Y en el tema económico, ¿cuánto tiempo más nos va a aguantar el dólar? Porque se ha sostenido. Le doy la bienvenida a Luis Miguel González, director editorial del Economista. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Encantado de estar aquí, Mónica. Encantada que estés aquí también, muchas gracias. Y a Claudio Flores, analista político, como siempre, gracias, Claudio. Un enorme gusto estar aquí contigo, por estar Mónica. aquí. Pues ya más o menos puse sobre la mesa algunos de los temas, pero la economía, Luis Miguel, en México nos quedaron muchos pendientes en este 2024, que hoy son grandes retos para el 2025. Yo pondría un punto donde la economía es intersección con la política pública, que son las finanzas públicas. Nos quedamos 2024 con un déficit en las finanzas públicas. Déficit es el gobierno está gastando más de lo que ingresa. Exacto. Es el mayor déficit en las últimas 3 décadas y hay el compromiso de corregirlo. ¿Por qué digo que es el punto en donde la economía intersecta con las políticas públicas? Porque la recaudación de impuestos va a depender de cuánto crece la economía. Se ha dicho mucho, el gobierno lanzó una propuesta que es muy optimista, que es un eufemismo para no decir poco realista. Hacer cuentas a partir de un crecimiento de 3% es muy diferente frente a una realidad en donde probablemente el crecimiento sea menor a 1%. Va a haber menos ingresos públicos de los que están presupuestados y la pregunta es ¿a qué parte del presupuesto le vas a tener que ajustar? Decías tú, Trump nos va a implicar retos en muchos, pero dejemos de lado a Trump. Teníamos los retos de la inercia del país, infraestructura, atención de temas que parece que México es el único país donde no están ocurriendo, como cambio climático. Es el reto del agua, que en algunos casos son las inundaciones, pero en otros las sequías. Entonces yo lo dejaría por ahí. Me parece que muchos de los retos de 2025 cristalizan o se expresan en el presupuesto. Claro. Claudio, ¿qué dices? Sí, bueno, a mí me parece que la parte financiera es algo que nos preocupa a todos por la manera en la que se está repartiendo dinero en este país. Sin embargo, me parece que ahí hay 3 grandes cocos que también miramos rumbo al 2025, y me refiero al coco, esta figura mítica que nos daba miedo, ¿no? La primera es Trump, el gran enemigo, súper empoderado ahorita. Segundo, la inseguridad que vivimos en el país. Y tercero, el tema de la calidad de nuestra democracia. Pero más allá de eso, aparte de la digamos, narrativa económica, pues la narrativa de unidad, Mónica. Es decir, la fractura como gran instrumento para obtener rentabilidad político-electoral, la fractura de México. Ya no hay un gran relato, un metarrelato de México. Y lo que estamos viendo es estas, digamos, fracturas o divisiones creadas por lo que es esta narrativa de fifís versus chairos. Se agrega a otras segmentaciones que ya vivimos en nuestro país, Mónica, como las etarias, las generacionales, en una misma Navidad. En un mismo cena de fin de año vimos a boomers, generación X, millennials jóvenes, millennials viejos, generación alfa, ¿no? La generación Z. Entonces, estamos viendo una sociedad hipersegmentada, hiperdividida, y yo siento que también el gran reto rumbo a 2025 es un relato de qué es México y quiénes somos las mexicanas y los mexicanos. Fíjate qué importante lo que acabas de decir, Claudio, porque ¿quién es México frente a una reforma judicial que generó la necesidad de hacer una operación cicatriz en el 2024? Y este es un terreno que te toca más a ti, Luis Miguel, frente a los inversionistas extranjeros que finalmente son grandes generadores de empleos y de recursos en nuestro país, que con el escenario judicial que tenemos o que vamos a tener, pues no tienen las condiciones de confianza que necesitan para venir a hacer las inversiones que solían hacer en México. Tenemos con las inversiones, para simplificar, el reto de atraer nuevas inversiones, pero también el de retener a quienes ya están. Exacto. Me llama la atención un sector que ha sido muy cauteloso, porque así es, pero que ha ido expresando sus dudas, es el sector bancario. Y dice, la reforma judicial les pega en la línea de flotación por varias razones. La posibilidad de cobrar un crédito que salió mal cae directamente en la operación del Poder Judicial.
pero estamos hablando en particular 90% de los litigios bancarios caen en tribunales locales, de los que se habla poco. Pero si creemos que la justicia federal es deficiente, tenemos que crear otra categoría para la justicia local. Entonces yo diría, no es solo la inversión que queremos que llegue, sino la que ya está y que necesita operar. Claro. Decía la banca, pero luego tenemos, por ejemplo, en muchos de los temas alrededor del nearshoring, que habrá que ver si se sostiene, hablando de narrativa, con Trump, pero tienes la necesidad de ordenamiento territorial, que es intensivo en cuestiones de derecho. ¿Qué quiere decir ordenamiento territorial? Puedo construir un parque industrial donde lo quiero poner, hay seguridad en la tenencia de la tierra, puedo construir vivienda, hablamos de 1 millón de viviendas, la vivienda es intensiva en Estado de Derecho, es decir, se construye vivienda porque sabes que el terreno es tuyo, porque hay un registro público de la propiedad que certifica que es tuyo, hay un Estado de Derecho que apuntala a la propiedad privada. Entonces, muchos de los planes de gobierno, pongo nearshoring, pongo Plan Nacional de Vivienda, son intensivos en derecho o en derechos, para ponerlo, es el derecho a la propiedad privada, pero el derecho a la justicia cuando tengo una confrontación con alguien que me está quedando mal. Luis Miguel dice esta frase que es tan importante y sobre todo que nos pega en todas las entidades del país, Claudio, Estado de Derecho. Sí. Esto se junta con el tema de la seguridad y la violencia. Vivimos un 2024 muy violento y eso también merma la confianza para el crecimiento de nuestra economía. Es brutal porque vivimos una crisis nacional de inseguridad. Hay que decirlo con todas sus letras. ¿Por qué una crisis nacional? Porque sentimos miedo cuando salimos al espacio público, porque transitar y usar el espacio público se está volviendo cada vez más complicado en México, porque ya hay un nuevo impuesto nacional que es el de la extorsión. No importa si voleas zapatos o tienes una universidad en alguna plaza como Reynosa, pues pagas extorsión, le llaman derecho de piso, que es la nomenclatura, digamos, de la delincuencia organizada para hablar de esos temas. Me parece que todo esto atraviesa además por el relato del Estado de Derecho, es decir, cuando el Estado de Derecho, el relato es frágil, es decir, puedes hacer lo que sea y no vas a ir a la cárcel, no va a haber consecuencias de un delito, etcétera, pues entonces lo que sucede es que se liberan, diríamos, las fuerzas más básicas de los seres humanos, y me parece que esto también genera un efecto de amplificación. Si no le pasa a nadie por asaltar, por robar, por extorsionar, etcétera, me parece que parte del Estado de Derecho sí tiene esta parte fáctica de que se cumpla la ley, algo que vemos en riesgo con la reforma judicial, pero además digamos, la consecuencia narrativa es no hay ley, y cuando no hay ley sale lo peor de nosotros y de nosotras. Me estaba escuchando a Claudia y decía, ¿cuántos segundos pasan cuando empieza a hablar de Estado de Derecho que uno menciona la palabra impunidad? Claro. Claro. Que alcanza el 99% en general. Es el coco de la conversación. Ese sí es el coco. Sí. Hay un reto muy importante en 2025 que no quiero que se nos vaya, lo quiero jalar a la conversión, mercado laboral. El mercado laboral está generando menos empleos formales. Una cosa que ha hecho bien el gobierno, y me refiero a los 6 años de López Obrador y el principio, es tratar de mejorar los salarios. Y es el salario mínimo, pero es el salario promedio del IMSS. No hay medicina sin efectos secundarios. Este proceso de generar mejores empleos mejor pagados está generando una menor dinámica en la generación de empleo formal. Vemos los números del último trimestre y son tristísimos. Todavía falta la cifra final de diciembre, sale hoy, pero estamos hablando de un año que en conjunto generó menos de 500,000 de empleos. Para ponerlo en perspectiva, México necesita generar 1.2 millones de empleos formales. Estamos hablando de cómo hacer para que la gente tenga oportunidades de un empleo digno. Parte del combate entre, vamos a decir, vida legal y economía de la ilegalidad tiene que ver con qué tan dinámica es la economía formal.
Me parece que hay un enorme foco prendido en el mercado laboral. Eso es muy importante, porque además ha habido una gran tolerancia a la informalidad, de muchas maneras. Esta tiene muchas caras. Sí. Y el gobierno anterior, que tú bien lo mencionas, si bien tuvo muchos aciertos en ese sentido, también fue un gobierno bastante tolerante con el tema de la informalidad, Claudio. Y lo estamos viendo en elementos simbólicos. Me parece que, de nuevo, me gusta a mí mucho el análisis desde el relato, desde lo que se habla en redes sociales, lo que se presentan como historias. Y es interesante digamos, un evento específico que es el Palacio de Bellas Artes. Creo que es un gran ejemplo de lo que estás hablando, ¿no? Hay quien dice, oye, es que Clara Burgada llegó a iztapalizar, sí. Es un buen trabalenguas, la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque se ve este centro tomado por, digamos, el comercio informal, ¿no? Particularmente donde Pero ahora sí que esa sí es herencia del gobierno anterior, no es de ella. Pero es interesante cómo esa informalidad, digamos, está asumida, me parece, en términos también narrativos por la 4T, como otra forma normal de trabajar. No importa que no paguen el IMSS, no importa que no entren en la economía formal, es parte del trabajo que se está generando. Y ese relato, que es un relato falso, es un relato porque no genera, digamos, todo lo que tiene un empleo formal, no solamente para la economía nacional, sino para las personas. Me queda un minuto para que cada uno concluya, Luis Miguel. Yo insistiría el reto de ordenar las finanzas públicas. El gobierno lanzó una propuesta que es: no toco ninguno de los programas sociales, quiero hacer un plan de infraestructura, pero al mismo tiempo hay el reto de que cuadren las cuentas. ¿Cómo hacemos para que alcance el dinero? ¿Cómo hacemos para que alcance el dinero con las amenazas externas y con una economía que va a crecer menos? Claudio. Yo diría que uno de los grandes retos que yo coloco hacia el 2025 es la calidad de nuestra oposición, Mónica. Ojalá tengamos una oposición fuerte, una oposición relevante, una oposición... Y ojo, ¿por qué? Porque le hace bien hasta el gobierno. Lo legitima. No, por supuesto. Y le una permite oposición presentable. Alguien que pueda sentar a comer. Digna. A la altura de este país y a la altura de las personas que no están viendo con buenos ojos el rumbo del país, Mónica. Eso es lo que urge, una propuesta que llame la atención, que capte primero que nada la atención de ciudadanos que dicen, bueno, me olvido de la política, no me acerco más a esas conversaciones. Y segundo, que constituya un punto de vista. Le hace falta a este oficialismo, a este ciclo político en el poder, un López Obrador, que fue un gran líder opositor, 20 y tantos años en este país, y logró cambios importantes en la política pública. Lástima que luego los desestructuró cuando fue presidente. O le ayudaron a desestructurarlos, sí. ¿No? Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche con nosotros en este primer programa del 2025. Gracias a ustedes, sobre todo, por acompañarnos en Sala de Guerra. Nos vemos el próximo domingo. Tengan un gran inicio de semana. Yo soy Mónica Garza. Por acá nos vemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Se conmueve